Atención, lo que estás a punto de escuchar es una historia llena de milagros, promesas divinas y un propósito extraordinario. Es el relato de un hombre cuya fuerza no tenía comparación y cuyo destino estaba sellado desde su nacimiento. Israel vivía bajo el dominio y la opresión de los filisteos cuando Sansón nació en Nazaret. Desde antes de su nacimiento, Dios lo eligió para cumplir una misión especial en su pueblo. Su historia se narra en el libro de los Jueces, donde se revela cómo recibió una fuerza sobrenatural para cumplir con su propósito. El pueblo de Israel, una vez más, había hecho lo malo ante los ojos del Señor, por lo que Dios permitió que los filisteos los subyugaran durante 40 años. Así lo declara Jueces 13:1. Es en este contexto que aparece un hombre llamado Manoa, quien vivía en la región de Sorá y pertenecía a la tribu de Dan. Su esposa era estéril y no podía concebir hijos, como se menciona en Jueces 13:2. Y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Un ángel del Señor se le apareció a la mujer y le entregó un mensaje divino. Tendría un hijo. Este no sería un niño común, sino el libertador de Israel. En Jueces 13:3 se registra este milagroso anuncio, y el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Este evento es único, pero no es la primera vez que ocurre algo similar en las Escrituras. Casos como el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento reflejan cómo Dios interviene de manera milagrosa en la historia de su pueblo. Este niño prometido crecería con un propósito divino: salvar a Israel del yugo de los filisteos. Sin embargo, su vida estaría marcada por un compromiso especial. A diferencia de otros jueces de Israel, él debía ser criado bajo el voto de Nazareo. Este voto, detallado en Números 6, 1-5, establecía una serie de restricciones para quienes se consagraban a Dios de manera especial. Dios le ordenó a Moisés que comunicara a los israelitas lo siguiente: cuando un hombre o una mujer haga un voto especial de Nazareo para consagrarse al Señor, deberá abstenerse de vino y de cualquier bebida fermentada. No beberá vinagre de vino, ni de ninguna bebida fermentada, ni tomará jugo de uva, ni comerá uvas frescas o pasas. Durante todo el tiempo de su consagración, no probará nada que proceda de la vid, ni siquiera las semillas ni la cáscara. Mientras dure el voto nazareo, no se cortará el cabello. Deberá mantenerse santo hasta que termine el tiempo de su dedicación al Señor y deberá dejar crecer su cabellera. Esto significaba que el niño no podía beber vino ni cortarse el cabello. Curiosamente, el ángel también le indicó a la esposa de Manoa que debía abstenerse de vino y de consumir alimentos impuros mientras estuviera embarazada. Esto mostraba que el niño ya estaba consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Aunque el ángel habló directamente con la mujer, ella corrió a contarle a su esposo lo sucedido. Manoa, impresionado, elevó una oración al Señor pidiendo que el hombre de Dios volviera para instruirlos sobre cómo debían criar al niño. En Jueces 13:8-9 se relata la súplica de Manoa. Entonces Manoa oró al Señor y dijo: Oh Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros y nos enseñe lo que debemos hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, mientras ella estaba en el campo. Pero Manoa, su marido, no estaba con ella. Cuando la mujer vio nuevamente al ángel, corrió rápidamente a buscar a su esposo. Manoa, al llegar, preguntó: ¿Eres tú el hombre que hablaste con mi esposa? A lo que el ángel respondió: Sí, yo soy. Entonces, Manoa le hizo una pregunta clave: Ahora que se cumplirá tu palabra, ¿cuál será la norma de vida del niño y su vocación? El ángel reafirmó las instrucciones que había dado antes. La madre debía seguir al pie de la letra todo lo que se le había indicado. No debía consumir nada procedente de la vid, ni beber vino, ni bebidas fermentadas, ni ingerir alimentos impuros. Manoa,
pensando que el visitante era solo un hombre de Dios y no un ángel, le pidió que se quedara para que pudieran prepararle un cabrito. El visitante aceptó quedarse, pero le dijo que no comería nada. En cambio, sugirió que ofrecieran un holocausto al Señor. Cuando Manoa presentó la ofrenda sobre una roca, ocurrió un suceso asombroso. El visitante hizo algo milagroso. Se elevó en la llama y ascendió al cielo ante los ojos de Manoa y su esposa. Un evento sobrenatural acababa de suceder. La historia de Sansón, el hombre de fuerza extraordinaria, estaba apenas comenzando. Israel estaba bajo el dominio y la opresión de los filisteos. En medio de este sufrimiento, nació un niño que cambiaría el destino de su pueblo. Su nombre, Sansón. Desde antes de su nacimiento, fue elegido por Dios para cumplir una misión extraordinaria. No sería un hombre común, sino alguien dotado de una fuerza sobrenatural. Su historia, narrada en el libro de Jueces, es una prueba de que incluso aquellos con debilidades pueden ser usados para cumplir propósitos divinos. Los israelitas, una vez más, habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Como consecuencia, Dios los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Jueces 13:1. En este contexto, el autor nos presenta a un hombre llamado Manoa, cuya esposa no podía tener hijos. Había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, llamado Manoa, cuya esposa era estéril y no tenía hijos. Jueces 13:2. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un ángel del Señor se le apareció a la mujer y le anunció una noticia asombrosa. Aunque eres estéril y nunca has tenido hijos, concebirás y darás a luz un hijo. Jueces 13:3. Este evento no es único en la Biblia. Casos similares ocurrieron con el nacimiento de Isaac en el Antiguo Testamento y Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Pero este niño en particular no solo sería un hijo deseado, sino el libertador que Dios había preparado para liberar a Israel del dominio filisteo. Para cumplir este propósito, Sansón debía vivir bajo un voto especial, el voto nazareo. Según Números 6:1-8, esto significaba que debía abstenerse de vino y bebidas fermentadas, no podía tocar nada impuro y jamás debía cortarse el cabello. Lo interesante es que el ángel le indicó a la esposa de Manoa que ella misma debía seguir estas restricciones mientras estuviera embarazada, consagrando a Sansón a Dios desde el vientre. La mujer corrió a contarle todo a su esposo, y Manoa, impactado, oró al Señor para que aquel hombre de Dios regresara y les enseñara cómo debían criar al niño. Dios respondió su oración, y el ángel volvió a aparecerse a la mujer. Manoa, esta vez presente, le preguntó cuál sería la regla de vida del niño y su misión. El ángel reiteró la importancia de cumplir el voto nazareo. Aún sin entender del todo con quién hablaba, Manoa quiso ofrecerle comida, pero el ángel le dijo que, en su lugar, ofreciera un holocausto al Señor. Al hacerlo, ocurrió un milagro impactante. Cuando Manoa colocó la ofrenda sobre la roca, el ángel ascendió en medio de las llamas del sacrificio y desapareció en el cielo. Ante esta visión sobrenatural, Manoa cayó al suelo con temor y exclamó: «Vamos a morir porque hemos visto a Dios». Pero su esposa, con más sensatez, le respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda, ni nos habría mostrado estas maravillas, ni nos habría anunciado todo esto». Jueces 13:22-23. Así nació Sansón. Creció bajo la bendición del Señor, y con el tiempo, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él con gran poder. Jueces 13:24-25. Sin embargo, a pesar de ser un hombre consagrado, Sansón tomó decisiones cuestionables. Una de ellas fue enamorarse de una mujer filistea en Timnat. Sus padres intentaron disuadirlo, recordándole que debía casarse con alguien de su propio pueblo. Pero Sansón insistió. Lo que ellos no sabían era que Dios estaba detrás de esto, buscando un motivo para confrontar a los filisteos. Jueces 14:1-4. En su camino a Timnat, un joven león se abalanzó sobre él, pero el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y lo destrozó con sus propias manos como si fuera un cabrito. Más tarde, al regresar por el mismo camino, encontró el cadáver del león con un panal de abejas y miel dentro.
Tomó un poco y la comió sin contarle a nadie. Jueces 14, 5-9. En su banquete de bodas, Sansón decidió desafiar a los filisteos con un enigma basado en esta experiencia. Les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Jueces 14:14. Si lograban resolverlo en 7 días, él les daría 30 túnicas de lino y 30 mudas de ropa. De lo contrario, ellos le pagarían a él. Durante 3 días, los filisteos no pudieron descifrar el enigma y, frustrados, amenazaron a la esposa de Sansón, exigiéndole que obtuviera la respuesta o matarían a su familia. Temerosa, ella comenzó a llorar y presionar a Sansón para que se lo revelara. Finalmente, Sansón cedió y le contó la respuesta, sin saber que ella se la diría a los filisteos. Jueces 14, 15-17. El último día del banquete, los filisteos respondieron con seguridad: ¿qué cosa hay más dulce que la miel? ¿Y qué cosa más fuerte que el león? Sansón, furioso al darse cuenta de la traición, les dijo: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían descubierto mi enigma. Jueces 14:18. Lleno de ira, el Espíritu del Señor vino sobre él, y Sansón bajó a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y pagó su apuesta. Luego abandonó la boda y regresó a la casa de su padre. Jueces 14:19-20. Así comenzó la serie de conflictos entre Sansón y los filisteos. A pesar de sus debilidades humanas y sus errores, Dios lo utilizó para cumplir su propósito. Esta historia nos deja una lección poderosa. Incluso cuando fallamos, Dios sigue teniendo un plan para nuestras vidas. Sansón, el hombre elegido por Dios, enfrentó pruebas que pocos podrían soportar. Su historia es una de poder, traición y venganza, pero también de propósito divino. Durante 7 días, su esposa filistea lo presionó incansablemente para que revelara el enigma que había planteado. Finalmente, Sansón cedió a sus súplicas y le reveló el secreto. Poco después, cuando los filisteos le dieron la respuesta correcta, él comprendió que su esposa lo había traicionado. Lleno de furia, el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, y Sansón mató a 30 filisteos en otra ciudad, tomando sus vestiduras para cumplir con su apuesta. Sin embargo, en lugar de quedarse con su esposa, regresó a la casa de su padre. Tiempo después, Sansón volvió a buscar a su esposa, pero descubrió que su suegro la había entregado a otro hombre, convencido de que él ya no la quería. Herido y lleno de ira, Sansón tomó venganza de los filisteos de una manera impactante. Capturó 300 zorras, ató sus colas en pares, colocó antorchas encendidas entre ellas y las soltó en los campos de trigo de sus enemigos, destruyendo sus cosechas, viñedos y olivares. Jueces 15:1-5. Los filisteos, furiosos por la destrucción, tomaron represalias de la manera más cruel posible. Asesinaron a la esposa de Sansón y a su padre. En respuesta, él juró que se vengaría sin piedad. Con una furia descontrolada, atacó a los filisteos con todas sus fuerzas y mató a muchos de ellos. Luego, se retiró a una cueva en la roca de Etam. Jueces 15:6-8. Pero la venganza de los filisteos no tardó en llegar. Reunieron un ejército y sitiaron Judá, exigiendo la entrega de Sansón. En un acto de cobardía, 3,000 hombres de Judá decidieron capturarlo y entregarlo a sus enemigos para evitar más problemas. Irónicamente, en lugar de apoyar al hombre que Dios había enviado para liberarlos, prefirieron entregarlo en manos de sus opresores. Sansón aceptó ir con ellos, pero solo después de que le prometieran que no lo matarían con sus propias manos. Jueces 15:12-13. Cuando los filisteos vieron a Sansón llegar atado, gritaron de victoria. Pero justo en ese instante, el Espíritu del Señor descendió sobre él con un poder arrollador. Las cuerdas que lo sujetaban se deshicieron como si fueran hilos quemados y cayeron de sus manos. En ese momento, Sansón encontró la mandíbula fresca de un asno, la tomó y con ella mató a 1,000 hombres. Lo que hubiera sido imposible para cualquier otro, él lo logró con la fuerza dada por Dios. Jueces 15:14-15. Pero después de su hazaña, Sansón sintió una sed insoportable y clamó a Dios por ayuda.
Aquel hombre que había derrotado a miles ahora se encontraba débil y dependiente de la misericordia del Señor. Sansón, el hombre con una fuerza sobrehumana otorgada por Dios, había vencido a sus enemigos con un solo golpe, pero ahora se encontraba débil, consumido por la sed. Parecía que su historia terminaría no en la batalla, sino por falta de agua. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Desesperado, Sansón clamó al Señor: «Tú me has dado esta gran victoria. ¿Ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos?». Dios, en su misericordia, abrió una fuente en Lehi, de donde brotó agua. Sansón bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Aquel manantial fue llamado Fuente del Clamor en memoria del grito de auxilio de Sansón, y permaneció allí como testimonio de la provisión divina. Así, Sansón continuó juzgando a Israel durante 20 años en los días del dominio filisteo. Jueces 15, 18, 20. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu del Señor descendía sobre una persona, era para un propósito específico, y un evento milagroso solía acompañarlo. Pero después de la cruz, la presencia de Dios ya no se manifiesta temporalmente, sino que habita en cada creyente de manera permanente. Como dice Efesios 1, 13 a 14, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Romanos 8, 9, se nos recuerda que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Esto significa que hoy, la presencia de Dios en nuestras vidas no se manifiesta como un descenso momentáneo de su Espíritu, sino como una plenitud que nos guía día a día. En Gálatas 5:16 se nos exhorta: «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Sin embargo, muchos siguen atrapados en los placeres y distracciones del mundo, ignorando la presencia de Dios en sus vidas. En lugar de buscar satisfacción en lo terrenal, la Escritura nos llama a ser llenos del Espíritu y vivir bajo su dirección. Efesios 5:18. Sansón, el hombre con una fuerza sobrehumana otorgada por Dios, había vencido a sus enemigos con un solo golpe, pero ahora se encontraba débil, consumido por la sed. Parecía que su historia terminaría no en la batalla, sino por falta de agua. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Desesperado, Sansón clamó al Señor: «Tú me has dado esta gran victoria. ¿Ahora moriré de sed y caeré en manos de los incircuncisos?». Dios, en su misericordia, abrió una fuente en Lehi, de donde brotó agua. Sansón bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Aquel manantial fue llamado Fuente del Clamor, en memoria del grito de auxilio de Sansón, y permaneció allí como testimonio de la provisión divina. Así, Sansón continuó juzgando a Israel durante 20 años en los días del dominio filisteo. Jueces 15, 18, 20. En el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu del Señor descendía sobre una persona, era para un propósito específico y un evento milagroso solía acompañarlo. Pero después de la cruz, la presencia de Dios ya no se manifiesta temporalmente, sino que habita en cada creyente de manera permanente. Como dice Efesios 1, 13 a 14, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en Romanos 8, 9, se nos recuerda que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Esto significa que hoy, la presencia de Dios en nuestras vidas no se manifiesta como un descenso momentáneo de su Espíritu, sino como una plenitud que nos guía día a día. En Gálatas 5:16 se nos exhorta: «Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». Sin embargo, muchos siguen atrapados en los placeres y distracciones del mundo, ignorando la presencia de Dios en sus vidas. En lugar de buscar satisfacción en lo terrenal, la Escritura nos llama a ser llenos del Espíritu y vivir bajo su dirección. Efesios 5:18. En este punto de la historia, las decisiones de Sansón se vuelven aún más preocupantes. Fue a Gaza, vio a una prostituta y se acostó con ella. Esto es un reflejo de lo que Israel había hecho durante años al volverse a otros dioses, prostituyéndose espiritualmente. Jueces 2:17.
El pueblo de Dios se había apartado del camino correcto y Sansón, su líder, ahora reflejaba ese mismo comportamiento. Esta tendencia lo llevaría a su ruina. Los filisteos, al enterarse de que Sansón estaba con la prostituta, idearon un plan para atraparlo. Lo rodearon y esperaron toda la noche en la puerta de la ciudad, convencidos de que al amanecer lo matarían. Pero Sansón no esperó a la mañana. A la medianoche se levantó y con una fuerza imposible para cualquier ser humano, arrancó las puertas de la ciudad, junto con los postes y la barra, y las llevó sobre sus hombros hasta la cima de una montaña frente a Hebrón. Este acto sobrehumano dejó claro que, aunque Sansón estaba fuera de la voluntad de Dios con sus acciones, el Señor aún no lo había abandonado. Sin embargo, estaba cayendo en una espiral de autodestrucción, y en ese camino apareció una mujer que marcaría su destino: Dalila. Jueces 16, 1-4. Sansón había derrotado ejércitos enteros, pero estaba a punto de enfrentar la batalla más peligrosa de su vida: el combate contra su propia debilidad. Sansón, el hombre más fuerte que el mundo había visto, parecía imbatible. Sus enemigos lo temían. Su poder era legendario, pero tenía una debilidad fatal: su corazón. Después de arrancar las enormes puertas de Gaza y llevarlas sobre sus hombros hasta la cima de una colina frente a Hebrón, Sansón parecía invencible. Sin embargo, con el tiempo, su corazón se inclinó hacia una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. No está claro si Dalila era filistea, pero sus lealtades estaban con ellos y con su dinero. Los líderes filisteos vieron en ella la oportunidad perfecta para capturar a Sansón. Se acercaron con una oferta tentadora: si logras que nos revele el secreto de su gran fuerza y cómo podemos dominarlo, cada uno de nosotros te dará 100 monedas de plata. Jueces 16:5. El trato estaba hecho. Dalila jugaría con los sentimientos de Sansón, lo seduciría, lo desgastaría hasta que se diera su mayor secreto. Dalila intentó 3 veces obtener la verdad, mientras los filisteos esperaban en las sombras. 3 veces, Sansón la engañó. Primero, dijo que si lo ataban con cuerdas frescas de arco, perdería su fuerza. Dalila lo ató y gritó: «Sansón, los filisteos vienen por ti». Pero él rompió las cuerdas como si fueran hilos de lana. Dalila insistió, acusándolo de burlarse de ella. Sansón le dio otra respuesta falsa: «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca hayan sido usadas, perderé mi fuerza». Ella lo ató, pero nuevamente, cuando los filisteos intentaron atraparlo, Sansón rompió las cuerdas con facilidad. Dalila, frustrada pero decidida, recurrió a la misma estrategia que la esposa filistea de Sansón había usado años antes. Lo atormentó con preguntas, lo manipuló con palabras dulces y lo hizo sentir culpable. «¿Cómo puedes decir que me amas si no confías en mí?». Zrenia le reprochó una y otra vez. Día tras día, lo presionó, lo hostigó sin descanso, hasta que Sansón, agotado y harto, finalmente cedió y le reveló su verdad más sagrada. «Desde el vientre de mi madre, he sido consagrado a Dios como nazareo», confesó. «Nunca ha pasado una navaja por mi cabeza. Si me afeitan el cabello, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre». Jueces 16, 15-17. Dalila supo que esta vez era verdad. No perdió tiempo. Mientras Sansón dormía en su regazo, llamó a un hombre para que le afeitara la cabeza. Con cada mechón que caía, el poder de Sansón se desvanecía. Los filisteos, escondidos en las sombras, aguardaban el momento de actuar. Mientras Dalila contaba su dinero ensangrentado, el hombre más fuerte de Israel estaba a punto de enfrentar su peor pesadilla: descubrir que Dios se había apartado de él. Sansón había vencido ejércitos, pero no pudo vencer su propia debilidad. Y ahora, por primera vez en su vida, estaba verdaderamente indefenso. Sansón despertó, pero esta vez algo era diferente. Su fuerza había desaparecido. Pensó que podría librarse como antes, romper sus ataduras y escapar, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Este fue el precio de su traición. Al poner su relación con Dalila por encima de su devoción a Dios,
Sansón había sellado su destino. Ningún vínculo humano, por más íntimo que sea, puede ser más importante que la relación con Dios. Y ahora Sansón pagaba el precio de su desobediencia con sufrimiento. Los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, lo encadenaron con grilletes de bronce y lo condenaron a trabajar como un esclavo en la prisión, moliendo grano como un animal. Sus enemigos, los filisteos, lo habían reducido a nada. El hombre más fuerte del mundo se había convertido en un espectáculo de humillación. Esta historia nos recuerda que cuando Dios es apartado de nuestras vidas, el enemigo toma el control. Jueces 16, 18, 22 describen cómo Dalila, tras obtener el secreto de Sansón, llamó a los líderes filisteos para sellar su traición. Cuando ellos llegaron con la plata prometida, ella esperó a que Sansón se durmiera en su regazo y ordenó que le raparan la cabeza. En ese instante comenzó su derrota. Sansón intentó levantarse, pero la presencia de Dios ya no estaba con él. Los filisteos celebraron su captura, llevándolo a Gaza como trofeo. Pero en medio de su miseria y oscuridad, algo inesperado ocurrió. Su cabello comenzó a crecer nuevamente. Esta no era solo una señal física, sino un símbolo de algo más profundo. Sansón, en su dolor, se estaba volviendo a Dios. Dios no había terminado con él. El arrepentimiento genuino transforma incluso las caídas más profundas en oportunidades para la redención. Sansón había perdido todo, pero su corazón comenzaba a cambiar. Mientras tanto, los filisteos organizaban una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Creían que su ídolo les había dado la victoria sobre Sansón, pero estaban a punto de cometer un error fatal. En medio de su jolgorio, trajeron a Sansón como un objeto de burla. Querían verlo humillado una vez más, sin imaginar que él aún tenía una última batalla que pelear. Jueces 16, 23 a 28 narra el momento culminante. Sansón, ciego y debilitado, pidió ser colocado entre las dos columnas principales del templo. Entonces, en un acto de profunda fe, hizo su última oración. Señor soberano, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas una vez más y que con un solo golpe me vengue de los filisteos por mis ojos. Con todas sus fuerzas, Sansón empujó las columnas. El templo entero se desplomó sobre la multitud, sepultando a miles de filisteos en un instante. Sansón murió en el acto, pero con este último sacrificio, eliminó a más enemigos de Dios en un solo día que en toda su vida. Sansón cayó en el error de ceder a la cultura idólatra que lo rodeaba y tomó decisiones equivocadas. Sin embargo, a pesar de sus fallas, su historia no termina en derrota. En Hebreos 11, 32 a 33, Sansón es mencionado entre los héroes de la fe del Antiguo Testamento, junto con otros justos que confiaron en Dios. Esto nos llena de esperanza porque, aunque Sansón estuvo lejos de ser perfecto, hizo algo crucial. Creyó en el poder de Dios y en su capacidad para cumplir su voluntad a través de él. Su historia está llena de altibajos, errores y consecuencias, pero también de redención y propósito. Dios puede usar incluso a aquellos que han fallado para cumplir sus planes. Esto nos recuerda que, sin importar nuestras caídas, su gracia es suficiente para restaurarnos. La mayor lección de Sansón es que nuestro relacionamiento con Dios debe estar por encima de cualquier otra cosa. Su amor es inquebrantable y su misericordia es redentora. Si hoy has sentido la presencia de Dios al escuchar esta historia y deseas un encuentro transformador con Cristo, este es el momento. Si quieres entregar tu vida a Él o renovar tu compromiso, te invito a dar este paso de fe. Deja tu comentario abajo diciendo: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Que la historia de Sansón nos inspire a confiar plenamente en Dios y a someternos a su voluntad, sabiendo que su gracia nos restaura y nos da una nueva oportunidad. Nos vemos en el próximo video.